estábamos acostumbrados y bueno, capaz últimamente hay un cuidado, por decirlo de un modo, con respecto a esta temática donde en diversas partes del país se empieza a tomar nota sobre qué pasa y sobre la prevención del suicidio. Cuando nosotros pensamos en la prevención, siempre es aquello que queremos anticipar. Y lo que tiene justamente el suicidio es que no es anticipable en un 100%. Me parece bien que haya campañas de prevención, pero también tenemos que aceptar en algún lugar que no todo suicidio puede ser prevenido. Y en esto tiene que ver con que podemos pensar a veces el suicida como algo que se puede ejecutar de manera espontánea y otra planificada. Cuando hablamos de o pensamos a la persona que se suicida espontáneamente, es porque la situación que atraviesa en ese momento es de tal magnitud que encuentra en ese momento su única solución la muerte. En tanto y en cuanto la persona que va a ser planificada su decisión final nos permite, de algún modo, poder tratar de cortar ese proceso, esa ideación que se va dando. Y yo no sé, los que están presentes lo sabrán, porque yo también en algún momento he dado charlas bastante con respecto a la temática, a la prevención, y en lo cual uno hace hincapié en muchas cuestiones, y un poco replanteándome esas mismas charlas en las cuales hay mucha información, hay algo que me había dado cuenta o que se deja de lado a lo más importante, por decirlo de algún modo, que es lo que deja el suicidio justamente. ¿Y qué deja el suicidio? Un resto. Y la idea de esta charla, como primera, tiene que ver con que vamos a tratar, o voy a tratar, en todo caso, de tratar de llevarle a ustedes o de explicarle justamente lo que tiene que ver con el suicida o la suicida. Quisiera comenzar un poco leyendo algo, otro muchacho bastante interesante para leer si les interesa, Karl Marx, acerca del suicidio. Y quisiera leerle lo siguiente, que está en una parte. Este texto es de 1846 y quiero situarlo el año 1846, o sea, casi 100 años tranquilamente atrás. Y dice lo siguiente: ¿qué clase de sociedad es esta, en la que se encuentra en el seno de varios miles de almas la más profunda soledad, en la que uno puede tener el deseo inexorable de matarse, sin que ninguno de nosotros pueda presentirlo? Esta sociedad no es una sociedad. Como dice Rousseau, es un desierto poblado por fieras salvajes. Un poco la introducción de Marx para esta frase tiene que ver con que justamente hay algo que tiene que ver con el suicidio que está dentro de un contexto siempre, que es la sociedad. No podemos pensar al suicidio como algo aislado, sino justamente un poco lo que tiene que ver de lo que pensamos en psicoanálisis, cuál es el lazo social, cuál es el vínculo que un sujeto o una persona puede vincularse, para la redundancia, con su entorno más cercano. Y la sociedad es un lugar, es un contexto en lo cual siempre un sujeto busca de distintos modos y formas poder realizar su existencia. Algo también que me parece muy importante es el libro que escribió Emile Durkheim, que es como uno de los grandes tratados sobre el suicidio, el primero para ser más preciso, en el cual hace un trabajo para mí formidable y que muchas veces se toma de él, inclusive hoy muchas corrientes actuales lo dejan de lado, yo creo siempre más por motivos narcisistas que otras cuestiones, y más allá de la clasificación que deja Emil en el suicidio, que bastante conocida, él llega a una conclusión bastante importante que dice que todo suicidio, cualquiera fuera, está vinculado a una moral, a la moral reinante de una sociedad. Y acá hay un punto importante porque lo que nosotros conocemos como moral de una sociedad es una construcción en lo cual colectivamente en una ciudad, en un pueblo, en un país, se va a ir construyendo con distintos mandatos, obligaciones y responsabilidades. Y eso hace a que las personas, los sujetos, nos pongamos en relación a qué nos sucede frente a eso. Cómo una persona entiende en su desarrollo cómo va a ser miembro o partícipe de una sociedad y que también tiene que ver con los vínculos más primarios a la vez, que tiene que ver con su familia y su entorno más cercano.
Siempre que yo hace más o menos 15, entre 15 y 18 años que vengo trabajando en la temática y en la que vengo tratando a personas con intentos de suicidio de forma reiterada. Es un trabajo bastante dificultoso por un montón de motivos, eh, pero esencialmente lo que yo he sacado de esos tratamientos y sigo afirmando a medida que pasa, hay dos puntos importantes que tienen que ver con lo siguiente. En las inscripciones leí mucho de tratar de tener herramientas para poder ayudar a los demás. Y hay un punto que tiene que ver con esto. Yo no sé si yo o Ariel o ambos podamos darles herramientas a ustedes para que puedan ayudar a otros. Sí me parece que la idea, por lo menos mía, de estas charlas es que todos los que participen puedan mejorar la escucha. Porque me parece que la primera herramienta que tiene el ser humano para llegar al otro es la escucha. Si yo no escucho, si yo no estoy dispuesto a escuchar, no puedo saber qué sucede o qué le pasa al otro. Y ahí tiene que ver también con lo que se vincula directamente y un poco lo que vamos a trabajar en esto, que es la palabra. Luego de la escucha viene la palabra. Y donde está la palabra y la escucha es la primera herramienta y es la forma más simple, sencilla, que podamos llegar al otro y entender algo del otro. Cómo hacer lugar a alguien que tiene ya sea ideaciones o cuestiones con el suicidio, ¿no? Y me parece que para esto es clave lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el suicidio no es un tema que nosotros siempre le ocurre a otro, es un problema de otro, es una situación de otro, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al suicida? En definitiva, todos estamos, quien más, quien menos, en algún momento una idea suicida ha tenido porque la muerte es parte de la misma existencia, le pone un marco a la existencia y, y para eso es clave haber podido trabajar algo de lo propio para poder alojar esto que alguien te puede decir, ya sea porque, bueno, tiene ideas o actitudes o acciones con respecto al suicidio, ¿no? Y no entrar en una lógica que yo creo que sí, que hay que tener mucho cuidado, que es la lógica. Una vez me subí a un taxi y en el taxi, cuando él me pregunta qué trabajo hacía, le dije que era psicólogo y te dice, uy, sí, yo te hago competencia porque acá también se sube gente y gente que viene y que quiere matarse. Entonces yo le digo, vos pensá todas las cosas buenas que tenés en la vida y cómo es así. Y claro, es prácticamente un empuje, eso que uno cree que le ayudaría, y el taxista con la mejor buena intención, es casi un empuje al suicidio porque le estás construyendo más todavía, o sea, le estás haciendo casi construyendo una culpa, ¿no? De que cómo va a sentir eso. Cuando en definitiva lo que sería interesante es habilitar una pregunta, qué es lo que te está ocurriendo? ¿Qué te está, siempre desde el no entender, ¿no? Digo como algo que va en relación a lo que estás diciendo y como algo bastante práctico, ¿no? El problema es cuando uno entiende lo que el otro le pasa y enseguida tiene la respuesta, ¿no? Más bien, ¿qué sería eso, no? Me parece genial lo que traes a colación, que tiene que ver que muchas veces nosotros, en líneas generales, cuando hablo nosotros, algo general, que queremos ayudar al otro como llevándolo a que se dé cuenta que hay muchas cosas lindas por vivir. Quien está en una situación de angustia no entiende esas cosas lindas por vivir. Muchas veces hay personas que dejan mensajes, cartas, dejan algo escrito, algo que nos permite a nosotros, y yo digo nosotros porque yo he pasado justamente por la pérdida de dos hermanos con respecto al tema del suicidio, en lo cual a veces existe la posibilidad que dejen una nota, una carta, en lo cual eso nos permite a nosotros armar algo de un poco lo que tiene que ver justamente qué le pasa o qué le sucede o cuál fue el motivo por el cual una persona decide quitarse la vida. Yo voy a continuar con esta idea que vos mismo estás desarrollando, que es ese resto, esa lógica del resto, porque de alguna manera aquel que se suicidó, el suicidio, podemos decir, logrado,
lo que nos queda es ese resto que pudo haber sido una carta, como vos mismo marcaste, un saludo, o esos signos. Por eso, cuando elegimos y pusimos lo que deja el suicidio, no fuimos tanto en la lógica de la prevención, sino pescar ese resto que dice algo que me parece interesante poder captarlo, porque va a volver a insistir o seguirá insistiendo en tanto no se lo aloje